Bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Ay, qué emoción me da tenerlos aquí, listos para sumergirnos en los entresijos del mundo del espectáculo turco! Hoy, como ya les adelanté, vamos a abrir el baúl de los recuerdos y a desempolvar uno de los romances más sonados, comentados y, seamos honestos, dolorosos para muchos de nosotros, la relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, mis amores, los mismísimos Yaman y Mira de Medcezir. Esa pareja que nos hizo creer en el amor, que nos robó suspiros y que, de la noche a la mañana, nos dejó con el corazón roto. Durante años hemos sido detectives aficionados, analizando cada gesto, cada declaración, cada foto. Hemos leído artículos, escuchado rumores y, por supuesto, fantaseado con una reconciliación. Hoy vamos a intentar separar la paja del grano, a dejar de lado las idealizaciones y a analizar, con la mayor objetividad posible, el secreto detrás de su historia. Vamos a sumergirnos en las profundidades de su relación, buscando respuestas a las preguntas que nos han atormentado durante tanto tiempo. Pero antes de que nos perdamos en este culebrón turco de la vida real, no se olviden de suscribirse al canal. Así formarán parte de nuestra familia chismosa y no se perderán ni una sola de nuestras investigaciones, análisis de series y pelis, y todas esas cositas que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y por favor, activen la campanita. YouTube a veces tiene sus propios dramas y decide no avisarles cuando subimos vídeo nuevo. No queremos que se pierdan nada. Ahora sí, mis amores, que comience el drama. Bien, pongámonos en situación. Año 2013, Turquía, una nueva serie de televisión llamada Medcezir está a punto de estrenarse. La premisa es simple: un chico de barrio con un pasado difícil conoce a una chica rica, popular y con una vida aparentemente perfecta. La adaptación turca de la serie estadounidense de OC prometía ser un éxito, pero nadie imaginaba la magnitud del fenómeno que estaba a punto de desatarse. Y ahí estaban ellos, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Dos jóvenes actores, rebosantes de talento y belleza, elegidos para dar vida a Yaman Koper y Mira Beylice. A Atay con su mirada intensa y su aura de chico malo con buen corazón, y Serine, con su sonrisa contagiosa y su belleza angelical, encajaban a la perfección en sus roles. Desde el primer episodio, la química entre Yaman y Mira fue innegable. Era una chispa que saltaba de la pantalla, un magnetismo que te atrapaba y te hacía suspirar. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se preocupaban el uno por el otro. Era evidente que había algo especial entre ellos. Y claro, como suele suceder en estos casos, esa química traspasó la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato. Los fans ilusionados empezaron a buscar pistas, a analizar cada gesto, cada mirada, cada comentario. ¿Estaban juntos? ¿Era solo una estrategia de marketing? Las preguntas se multiplicaban. Al principio, tanto Atay como Serine negaron rotundamente los rumores. Somos solo amigos, decían en las entrevistas. Nos llevamos muy bien, pero no hay nada más. La típica respuesta que todos conocemos, ¿verdad? Pero a medida que avanzaba la serie, las señales se volvieron cada vez más evidentes. Fotos de paparazzis en cenas románticas en restaurantes escondidos, miradas cómplices en eventos públicos que gritaban a los cuatro vientos lo que sentían, mensajes aparentemente inocentes en redes sociales que se interpretaban como declaraciones de amor. Todo apuntaba a que sí, que había algo más que amistad. La tensión era palpable, la expectación crecía. Y finalmente, después de meses de especulación, la confirmación llegó. Atay y Serine estaban juntos. La noticia causó furor entre los fans. Por fin, era el sentir general. Sabíamos que había algo. Son la pareja perfecta. La pareja del momento, la pareja que todos querían ver juntos, se había hecho realidad. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Se les veía felices, enamorados, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Era la imagen del cuento de hadas hecho realidad. Vacaciones paradisíacas en playas exóticas, alfombras rojas donde deslumbraban juntos con sus looks increíbles, entrevistas donde se dedicaban miradas llenas de amor y palabras bonitas. Parecía que su relación iba viento en popa, que nada podía interponerse en su camino. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Empezaron a surgir rumores de crisis. Las primeras grietas comenzaron a aparecer.
Los tabloides turcos, siempre al acecho, empezaron a publicar historias sobre supuestas discusiones, celos y terceros en discordia. Que si Atay era muy celoso y posesivo, que no soportaba que Şerinay recibiera tanta atención. Que si Şerinay estaba demasiado enfocada en su carrera y no le dedicaba suficiente tiempo a su relación. Que si había una tercera persona involucrada, una actriz que había trabajado con Atay en una película y que había despertado los celos de Şerinay. Los titulares sensacionalistas se multiplicaban, poniendo en duda la estabilidad de su relación. Ambos, por supuesto, intentaron mantener la compostura y negar los rumores. Aparecían en público tomados de la mano, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, intentaban proyectar una imagen de normalidad. Pero la presión mediática era enorme. Cada uno de sus movimientos era analizado con lupa. Cada declaración era interpretada de 1000 maneras diferentes. Era difícil mantener la calma en medio de tanta tormenta. La situación se volvió insostenible. La constante presión de los medios, los rumores infundados, las largas jornadas de trabajo. Todo esto empezó a afectar la relación. Las discusiones se volvieron más frecuentes, la comunicación se deterioró y la chispa que los había unido comenzó a apagarse. Y entonces llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Atay y Şerinay habían roto. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. El mundo se detuvo por un instante. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el cuento de hadas? Las preguntas inundaban las redes sociales. Las razones oficiales, como suele suceder en estos casos, fueron vagas e imprecisas. Diferencias irreconciliables, problemas de agenda, necesidad de enfocarse en sus carreras. La verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente llevó a la ruptura. Las especulaciones eran muchas, pero la verdad permanecía oculta. Pero si analizamos la situación con un poco más de detalle, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. En primer lugar, como ya mencionamos, la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público, ser objeto de rumores y especulaciones, puede ser muy desgastante para cualquier relación. Es difícil mantener la privacidad y la intimidad cuando todo el mundo opina sobre tu vida. En segundo lugar, las agendas laborales. Tanto Atay como Şerinay son actores muy solicitados. Sus carreras los llevan a viajar constantemente, a trabajar largas horas y a pasar mucho tiempo separados. Es difícil mantener una relación cuando no tienes tiempo para dedicarle a tu pareja, cuando no puedes compartir momentos importantes, cuando la distancia se convierte en un obstáculo insalvable. En tercer lugar, las personalidades. Atay siempre ha sido un hombre muy reservado y discreto. Siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los focos. Şerinay, por su parte, es más extrovertida y sociable. Disfruta de la atención de los medios y no tiene problemas en compartir aspectos de su vida personal en las redes sociales. Es posible que estas diferencias de personalidad hayan generado conflictos y tensiones en la relación. Quizás Atay se sentía incómodo con la exposición mediática, mientras que Şerinay se sentía frustrada por la falta de apoyo de su pareja en este aspecto. Y por último, pero no menos importante, la edad. Cuando se conocieron, Atay y Şerinay eran muy jóvenes. Estaban en un momento de sus vidas en el que estaban descubriendo quiénes eran y qué querían. Estaban creciendo y evolucionando como personas. Es posible que sus caminos se hayan separado a medida que fueron madurando y sus prioridades cambiaron. Pero, ¿qué hay del secreto al que aludíamos al principio del vídeo? ¿Cuál es la verdad detrás de su relación? ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre Atay y Şerinay? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos dos saben lo que realmente sucedió entre ellos. Solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación, las conversaciones privadas, los momentos de alegría y los momentos de tristeza. Lo que sí podemos decir es que su relación fue real. No fue un montaje publicitario, no fue una estrategia de marketing. Fue una relación intensa, apasionada y llena de momentos felices. Pero también fue una relación compleja, llena de desafíos y obstáculos. Una relación que, como muchas otras, llegó a su fin. Y aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto mutuo parecen seguir ahí. A pesar de los rumores y las especulaciones, nunca se han hablado mal el uno del otro públicamente. Al contrario, siempre han tenido palabras de elogio y admiración mutua.
Han demostrado ser maduros y profesionales, capaces de mantener la compostura incluso en los momentos más difíciles. Y esto, mis amores, es lo que creo que es lo más importante de todo esto. Que a pesar de que las cosas no hayan funcionado, hayan sabido mantener la dignidad y el respeto. Que hayan sabido valorar lo que tuvieron y seguir adelante con sus vidas. Que hayan aprendido de la experiencia y que hayan crecido como personas. En resumen, la historia de Aatai y Serinei es la historia de un amor que nació en el set de una serie de televisión, que floreció bajo la luz de los focos y que se apagó por la presión mediática, las agendas laborales y las diferencias personales. Un amor que, a pesar de todo, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Un amor que nos enseñó que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz, pero que eso no significa que no valga la pena vivirlos. Y ahora, mis amores, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Aatai y Serinei. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información que tenemos disponible. La verdad completa, como les dije antes, solo la conocen ellos dos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de dejarme en los comentarios sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? Quiero saber sus teorías. Compartan sus pensamientos y déjenme saber si hay algún otro tema que les gustaría que investigáramos en el futuro. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Chao, chao.